Vamos a ver la potencia de las medidas del modelo de datos cuando se utilizan en una tabla dinámica. Fijaos, tenemos esta tabla dinámica y nos vamos a su modelo de datos y queremos calcular el margen que tiene un producto o una categoría. Entonces, esto con las tablas dinámicas se puede hacer con los campos calculados, pero estamos muy limitados. ¿Por qué? Como el porcentaje son la división de dos cantidades, en función de cómo se apliquen los filtros de filas y columnas, podemos obtener cosas que no tengan nada que ver. De hecho, hay veces que lo tenemos que sacar fuera de la tabla dinámica. Con las medidas esto se ha acabado. Las medidas nos permiten utilizar funciones, columnas, constantes, tablas, todo esto junto para devolver o un número o una tabla, y esto hace que sean muy potentes porque además se aplican en el contexto donde las estemos usando. Fijaos ahora mismo, voy a definir una medida que sea total de gasto, dos puntos igual, y ahora pues sería suma, en inglés sum, de la columna detalles de orden, ¿dónde está esto? Precio total de compra. Esto será, yo doy a Enter y tengo el total de gasto y le doy un formato de euros. Y ahora me voy a margen total y pongo dos puntos igual y le digo que es el total de ventas. Voy a hacerlo así, luego le pondré los paréntesis, menos el total de gasto. Partido, bueno, ahora dependería de qué margen queremos calcular. Un momento, que creo que lo he hecho mal. Voy a volverlo a hacer. Margen total, dos puntos igual, total de ventas, menos total de gasto, y ahora le pongo un paréntesis aquí y un paréntesis aquí. Y ahora depende de si divido por el total de ventas sacaría el margen sobre el precio final, o si divido por el total de gasto saco el margen sobre lo que nos ha costado. Voy a hacerlo sobre lo que nos ha costado, aunque lo normal en los negocios es trabajar con el margen sobre el precio de venta. Vamos a ello, y esto le doy un formato de tanto por cien. Fijaos que yo tengo este margen total, que si yo ahora me voy a la tabla dinámica, en detalles de orden, me sale, fijaos que tengo aquí el margen total. Aquí, esto de f de x, que demuestra que es una medida, solamente sale en Excel 2016. En las antiguas versiones de Excel, las versiones de Excel más antiguas, perdón, no saldrá marcado así. Y tampoco podremos, lo que podemos hacer desde aquí, que es con el botón derecho del ratón, podremos desde la misma tabla dinámica modificar la medida, eliminarla, o incluso, si nos vamos al nombre de la tabla, con el botón derecho, podemos añadir una medida. Botón derecho, agregar medida, y nos sale aquí para poner la fórmula DAX. Y podemos aquí también ponerle el formato. Bien, todo esto es solo de Excel 2016. La ventaja es que si yo ahora me vengo aquí y añado margen total, veréis que se está calculando. Si yo ahora cambio, en vez de para el cliente que lo tengo seleccionado, pongo para todos los clientes, fijaos cómo el margen por categoría cambia. Entonces, este margen se está calculando en el contexto de esta fila, si hubiera columnas, en el contexto de la columna y en el contexto de este filtro. Así como las fórmulas que poníamos aquí en la tabla del modelo Power Pivot es lo que se llama el contexto fila y se calculan para esta fila y para todas las filas de la tabla, cuando las usamos en la tabla dinámica, las medidas, que si las hemos creado nosotros se llaman medidas explícitas, se calculan en el contexto de la columna, la fila y el filtro. Si creamos una medida desde aquí, esas medidas se llamarán implícitas y también las podemos ver en el modelo diciendo que queremos ver las medidas implícitas. Si venimos aquí y le decimos en avanzadas mostrar medidas implícitas, ahora mismo no tenemos ninguna, pero si hubiera alguna pues nos saldría aquí. Esas serían las medidas que hemos creado desde dentro de la tabla dinámica. Como veis, con las medidas, que además tienen un montón de fórmulas, podemos utilizar fórmulas, tablas, etcétera, podemos dentro del contexto de fila, columna y filtro obtener datos muy elaborados dentro de una tabla dinámica.